El caso que le vamos a presentar a continuación es de meningitis estreptocócica porcina y pues las implicaciones en la salud pública, pues es un caso tomado del Manual de Estudios de Brotes y Manual de Uso Preventivo de Antibióticos. Está presentado por Oscar Mejía y quienes habla Wendy Guerrero. Entonces, para hacer un breve resumen, entonces en el caso, pues, digamos, había una descripción que decía que se presentaron en un plazo de una semana 12 casos. Estas personas presentaron manifestaciones cutáneas leves en manos y brazos, inflamación y enrojecimiento de la zona y a veces erosiones cutáneas. Ya el día 21 de junio muere una de las personas con cuadro septicémico, presenta hemorragias subcutáneas, shock tóxico y meningitis. Después se realiza un estudio microbiológico a partir de las personas muertas y se detecta en ambos casos la presencia de Streptococcus suis, que además pues también se evidencia una prueba de resistencia a antibióticos y pues esto resulta de multiresistente. Otra parte del caso clínico, pues ya con lo anteriormente mencionado, pues se crea un grupo de trabajo que va a integrar a médicos, a veterinarios y responsables políticos, y esto es con el fin de tomar decisiones. El día 15 de junio se presentaron unos 20 casos humanos muy leves y pues ya digamos aquí mencionaban en el caso que en dos granjas de cerdos había aumentado la mortalidad en los últimos meses y una de las personas muertas trabajaba en una de esas granjas y otra trabajaba en un matadero de la zona. No, o sea, no hubo como una asistencia, o sea, un asesoramiento veterinario específico a estas granjas. eh, pues digamos, decía que se administraron antibióticos sistemáticamente con carácter preventivo por parte de los propietarios ganaderos y el diagnóstico de cerdos de la región, pues digamos, decía que se determinaba en un 70% de las granjas que se detectaba Streptococcus suis de tipo 2 y se realizó un patrón de resistencia a antibióticos tanto en hombres como en cerdos y salieron idénticos, o sea, fueron positivos para la bacteria Streptococcus suis. Ya, digamos, continuando con el caso, se generaron algunas preguntas. Entre esas es, como experto en salud pública veterinaria, ¿cree que se actúa correctamente en los casos humanos? Si la respuesta es no, pues, ¿qué errores crees que se han cometido y qué debería haberse hecho? En lo que nosotros investigamos y llegamos a la conclusión de, o sea, de darle respuesta a esta pregunta, no se actuó de una manera correcta en los casos humanos, ya que primero que todo, pues se tiene que, o sea, uno tiene que pensar si realmente está de una vez hacer el tratamiento con antibióticos y antes de empezar pues se tiene que hay otras herramientas que se pueden implementar para llegar primero a un diagnóstico y que realmente o sea el diagnóstico que realmente tiene el paciente y ahí sí saber qué tratamientos se le van a suministrar. Antes de implementar pues, el tratamiento antibiótico, como lo mencionaba anteriormente, hay otras técnicas que se pudieron haber hecho, que puede ser una biopsia de las erosiones cutáneas que presentaban las personas, digamos así, mirar estas biopsias después por histopatología, qué tipo de células se encontraban, hacer un cultivo, un antibiograma, un hemocultivo, exámenes de laboratorio y todo lo anterior, pues digamos con el fin de la localización, o sea, y de así saber de dónde está originada la infección, o sea, como el órgano en donde está presente el microorganismo y, y también lo anterior, pues para identificar el agente causante, para, digamos, para así saber qué tipo de tratamiento se va a implementar en los pacientes, como nos lo mencionaba la doctora Natalia en la charla, en la clase que ella nos dio de resistencia antimicrobiana. Digamos, lo anterior que mencionaba, pues es, digamos, para evitar que los médicos utilicen antibióticos por utilizarlos, o sea, porque, digamos, no miran cuál es su funcionamiento y pues así después es que se cae en cuenta que se está generando resistencia
al utilizar estos antibióticos sin saber la causa principal del problema y decir si realmente, o sea, y llegar al, en lo concreto, o sea, si realmente yo necesito implementar el antibiótico de una vez o puedo mirar otras opciones. Y digamos, otro punto es también, y lo más importante, es antes de haber implementado el tratamiento de antibiótico como lo hicieron en este caso, pues es realizar una anamnesis de los pacientes que están presentando las manifestaciones, pues en la cual incluya nombre, qué tipo de profesión desempeña, qué tipo de especie maneja, qué medidas de bioseguridad maneja, digamos en caso de trabajar en la piara, y tipos de protocolos de sacrificio y qué manejos implementan en estos animales. Otra pregunta era, ¿cómo plantearás el estudio de brote y qué aspectos crees que será importante considerar? Pues primero empezamos con, digamos, definir qué es un estudio de brote, pues que tiene digamos, una definición que saqué de un documento que la doctora Natalia nos compartió, es la ocurrencia, o sea, estudio de brote es la ocurrencia en una comunidad o región de un número excesivo de casos de una misma enfermedad con respecto a los valores esperados, que puede ser endemia, y relacionado entre sí por derivarse de una misma fuente de infección. Esto fue sacado de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Entonces ya como tal, para el estudio de brote tiene diferentes etapas. Entonces la primera es establecer la existencia del brote, que como tal, digamos aquí es saber si los casos que se presentaron, o sea, el número de casos que se presentaron, si son realmente verdaderos, o sea, confirmar que sean realmente verdaderos. Digamos, otra parte es los que tengan antecedentes de caso y o brotes en la zona en donde se presentaron estos casos. Pues digamos, consultar la revisión de la vigilancia epidemiológica en esta zona y con los casos identificados, pues digamos, podemos tener un estimado de los casos que digamos hasta el momento se han presentado y probablemente correspondan a este brote que se presentó, y eso es tomado también del documento de la Secretaría Estatal de Salud de Bogotá. Otra parte es verificar el diagnóstico, pues que digamos aquí en sí ya empieza el trabajo de campo, y pues digamos básicamente pues antes de visitar las personas que se encuentran, o sea, que fueron positivas a esta enfermedad, o sea, que fueron positivas y que se les encontró esta bacteria, pues es recomendable entrevistar autoridades o líderes o comunidades o o digamos instituciones que se vean afectadas también por esta enfermedad, entrevistar a los, ahí sí después, ahí sí entrevistar a los casos identificados y y asimismo a los familiares que están en contacto con estas personas. Pues digamos, básicamente también nosotros lo vimos como hacer una historia clínica para recolectar datos de los hallazgos clínicos y asimismo también resultados de laboratorio. Y pues digamos lo anterior, pues es para digamos crear una base de datos y pues hacer el respectivo análisis de estos datos para así llegar a caracterizar la enfermedad y elaborar la definición del caso. También hacer un seguimiento a la fuente de infección así, y asimismo implementar pruebas diagnósticas para llegar a, como tal, a un diagnóstico definitivo. También verificar el diagnóstico, o sea, como lo mencionan en el caso, si habían aislado Streptococcus suis, entonces de las personas que fallecieron, pues hacer el aislamiento de este organismo del cerebro, ya que eso lo encontramos en, o sea, en la literatura, o sea, en lo que buscamos, encontramos que las personas que hubieran tenido, o sea, contacto con esta bacteria, pues a la necropsia se puede aislar este organismo del cerebro, y pues también otra parte del diagnóstico es aislamiento en medio de cultivo y agar de sangre, que es ahí donde al hacer el aislamiento de los órganos, de los órganos no, sino que pena de la bacteria,
la bacteria puede crecer en este medio de cultivo en agar sangre. Otra parte es la descripción del brote, que está básicamente, pues, digamos, se lleva a cabo una descripción del brote y pues esto se hace a mirar sobre la enfermedad, o sea, la fuente de infección, las vías de transmisión, los factores de riesgo, la población que está afectando, la zona y pues así mismo para plantear hipótesis causales. Entre otra parte que mencionaba el documento era que, digamos, esa descripción de brote se dividía en diferentes variables. Una de las variables es la variable de persona, que básicamente es aquí se puede describir, o sea, en función de sus características, pues digamos adquiridas, pues es la edad, el sexo, la raza, el estado civil, el estado inmunológico y digamos el tipo de trabajo que tiene la persona, eh, las costumbres, digamos las condiciones sociales en las que vive la persona y pues esto nos ayuda como a saber a qué tipo de personas está infectando esta bacteria. En el lugar, básicamente es como saber qué tipo, o sea, en qué zona geográfica exactamente está localizado este brote para así llegar y saber de una vez, o sea, a qué zona geográfica nos vamos a enfrentar, en dónde están distribuidos los casos exactamente, eh, cuál es la probabilidad de, de que las personas al enfermarse, o sea, estén expuestas a este agente, pues en los diferentes lugares. Y la otra variable es el tiempo, que digamos, básicamente esta es como identificar en qué momento iniciaron los primeros casos, o sea, qué síntomas tuvieron, cómo aparecieron estos casos sospechosos y así como llevar un registro de estos casos. Y otra parte es la de los animales, que digamos básicamente es como hacer un seguimiento a esos animales, o sea, los signos clínicos que presentaron, que le están administrando a estos animales. Y ya digamos otra parte del proceso de estudio de brote es formular la hipótesis, que básicamente se hace a partir de toda la información obtenida anteriormente de la investigación y pues es como una hipótesis preliminar que se hace o sea, del caso y pues esto es cómo ocurrió el brote, el grado de riesgo para la población y digamos también cómo prevenir brotes similares en un futuro si todavía el brote está en curso y cómo evitar la aparición de nuevos casos. La otra es fuente de infección para realizar el control, pues el modo de transmisión, el patógeno, qué tipo de tratamiento vamos a implementar en los pacientes y digamos por último es una fuente de información pues para digamos así plantear las hipótesis, o sea, las diferentes causas de por qué se presentó este virus y esto básicamente es también haciéndole entrevistas a las personas afectadas y también a sus familiares. Otra parte es tomar medidas preventivas iniciales, que básicamente estas medidas van dirigidas a interrumpir como la transmisión de esta bacteria o, o sea, si ya tenemos el diagnóstico que, o sea, que es la bacteria, o sea, interrumpir la transmisión de este patógeno, disminuir la exposición, que esto se hace básicamente controlando pues la probable fuente de infección y pues el agente implicado y así la disminución a que digamos las personas estén más susceptibles a que se tengan contacto con este patógeno.
Otra parte es la intensificación del uso de las medidas de bioseguridad en el personal que trabaja en la granja, eh, digamos, tomar estrategias de comunicación de riesgo al personal que trabaja en la piara, protocolos de bioseguridad implementados en la granja y pues también en los empleados, y pues manejo de los animales afectados, pues que sea parte de los animales que están sanos. Digamos, otra pregunta era, ¿cuáles eran tus conclusiones a partir de estos datos? Pues las conclusiones que nosotros encontramos, pues digamos, en lo presentado en el estudio de caso, pues se evidenció una enfermedad bacteriana. Entonces, dependiendo de esto, se analiza qué tipo de tratamiento se puede implementar. eh, digamos, en algunos artículos mencionaban de la penicilina, de las cefalosporinas u otros antibióticos. Otro es que, como nos comentaba, digamos, o sea, hace poco tuve un seminario de antibióticos y el doctor Felipe Gamboa nos comentaba que como tal el médico hay veces piensa en la erradicación de la infección, pero más no piensa en evitar la resistencia, ya que como no tenemos un uso, o sea, no sabemos utilizar adecuadamente estos antibióticos, lo que estamos generando es una resistencia a estos antibióticos y asimismo, eh, digamos, estamos generando que todas estas bacterias, estos patógenos se vuelvan resistentes a estos antibióticos y sean multiresistentes. Digamos, otra conclusión es pues que ahí mencionaban que o sea, no se le realizó un seguimiento a los animales que presentaban el, sin el cuadro clínico y que básicamente lo que decía era que los trabajadores decían que eso era por estrés, pero pues no se llegó a un diagnóstico del cuadro clínico que presentaban estos animales. Eh, Otro es la fuente, o sea, en sí ya se sabía que digamos la fuente de infección provenía de la granja, ya que se evidenció en un dato que se tuvo en la investigación. Otra parte es que se evidencia o sea, hicieron la prueba de resistencia a los antibióticos y se evidenció que era que esta bacteria ya estaba multiresistente y ya se sabía desde un comienzo. Otra pregunta es que si mantenemos a partir de la información de otros datos que nos suministrado el caso, si mantenemos las conclusiones anteriores, pues digamos, otra que agregamos y pues que básicamente también digamos se evidenciaba en el caso es que había una poca implementación de protocolos de bioseguridad en la granja y también así para los trabajadores. Y algo que saqué de un documento de la OIE es que la resistencia a los agentes antimicrobianos es un problema de alcance mundial que afecta tanto a la salud humana como a la sanidad animal, y pues que esto está influenciado por el uso de agentes antimicrobianos tanto en medicina humana como en veterinaria y en el ámbito fitosanitario, y que esto básicamente es, digamos, al uno utilizar un antibiótico siempre se le tiene que venir a la cabeza, o sea, a la mente, o sea, del médico que va a utilizar el antibiótico, es si realmente necesito este antibiótico en este paciente para tratar esta patología. Porque, digamos, o sea, eso siempre, o sea, no solamente va a afectar al paciente, o sea, eso es como una pirámide, o sea, va a afectar el, tanto al paciente, al ambiente y al humano. Eh, Continuando con la explicación del caso o dándole claridad a las preguntas que surgieron en él, eh, ¿qué podríamos aportar para, bueno, datos para una nueva conclusión? Pues diríamos que o decidimos la falta de control y poca limpieza sumado a la implementación de elementos de desinfección, sin un uso del territorio con buenas prácticas en
como tal en territorio en relación a su tiempo de espera o tiempo prudente de pausa entre camadas o producción y producción, o sea, de la siguiente generación pues que se va a tratar en el mismo debe tener como cierto tipo o un periodo de cuarentena bien definido, pues dependiendo a la granja y a su proliferación bacteriana y qué tanto es el grado de bacterias, pues con eso de alguna manera reducir eh, esta, esta problemática de superbacterias que es a lo largo de todo el mundo, ¿no? Cada vez tiende a ser algo más problemático. Eh, bueno, siguiendo, consideramos las medidas adecuadas que se están implementando en las explotaciones, pues el uso como tal de antibióticos debería ser guiado por un veterinario en el cual pues en el caso decía que era regido por el ganadero y de forma eh, anticipada o bueno, sin cierto tipo de capacidad del uso. Entonces el veterinario debería, o sea, debería estar en estas instalaciones haciendo este tipo de acompañamiento. Pues como tal de tener cierto conocimiento de administración y uso de las mismas. Esto mismo pues visto en las implementaciones a nivel de salud pública, dejando claro cómo la infraestructura es totalmente deficiente para los márgenes y obligaciones actuales con los cuales pues se debe regir estos tipos de entidades, ¿no? Debiendo o dando una entrega y un producto inocuo al consumidor. Bueno, continuando, en algún momento estas medidas han podido o pueden tener repercusiones en salud pública. Nosotros decimos que sí, efectivamente, pues son riesgos a nivel biológico dado las malas prácticas productivas, los cuales no cumplen con normas de sanidad vigentes, de las cuales pues debería estar regida o medida por las mismas, ¿no? Estas granjas deberían estar ciertamente adecuadas a márgenes de calidad, donde el personal e instalaciones cuenten con reglas claras dentro de la explotación para garantizar el bienestar y satisfacción de las necesidades, brindando un producto inocuo como meta, reduciendo la exposición de agentes infecciosos a partir de una efectiva vigilancia y control dentro de las mismas plantas y a su vez pues por parte de las entidades de salud de bienestar tanto animal como humano. Y bueno, llegando a la última pregunta, ¿cómo podrías actuar para tratar de corregir el problema de la resistencia a los antibióticos que se está presentando tanto en animales como en el hombre? Pues debería ser llevado a cabo desde el orden del Estado, pues como primera instancia, como el riesgo inminente a la salud pública que se manifiesta, que pues que esta sociedad está viendo, ¿no? Que la calidad del producto de consumo pues que está generando no es el adecuado, a partir de una producción carente de cualquier tipo de control, efectuando medidas de sectorización en la granja para evitar la propagación de cualquier agente bacteriano de una producción a otra, ya sea de ceba, ya sea de levante o ya sea de maternidad. O sea, cada una debe tener como su orden o bueno, su sector o para evitar ciertos tipos de contactos entre ellos, ¿no? Eh, pues como tal el personal también debe estar sectorizado, buscando que los mismos agentes se queden como en ciertos lugares y no las personas lo vayan llevando de instalación a instalación. Esto debe llevar un proceso de higiene en los mismos trabajadores y productos estériles en el manejo, ¿no?
la producción debe entrar en un periodo de desinfección y cuarentena, pues en ciertos términos productivos, pues a lo largo de este, reduciendo así la propagación y reducción de estas superbacterias. Eh, pues como lo hemos venido hablando, pues como tal esto va a ser la mejor implementación y limpieza, ¿no? Va a ser lo que va a necesitar esas instalaciones a lo largo del tiempo, pues como para su control. Y como tal, pues esa es la conclusión de nuestro trabajo y de nuestro caso. Y dado pues las características que ya mencionamos y las recomendaciones que daríamos como médicos veterinarios y, y bueno, y como afectados o posibles afectados que nos vamos a poder ver de carnes o bueno, de productos de esta calidad.